Sí, sí se puede visualizar. Ok, muchas gracias. Agradecerles a todos por su participación en esta capacitación de zarandas vibratorias. En este caso, vamos a tocar los siguientes temas. Vamos a hablar algunos alcances generales con respecto a los temas de clasificación y los equipos vibratorios. Vamos a hablar de las zarandas vibratorias y sus componentes. Vamos a ver también rápidamente lo que son los mecanismos vibratorios. Y vamos a hablar también de condiciones que provocan fallas en los equipos de clasificación. El monitoreo de parámetros, que en este caso nosotros utilizamos un equipo que es el ScreenCheck. Les vamos a indicar cuál es el uso de estos equipos y cuál es la finalidad, el objetivo de su aplicación. Vamos a hablar también de rutinas de inspección y alguna solución de problemas que se puedan presentar en los equipos. Con respecto a las marcas o diferentes modelos de equipos que forman parte de Mexo, están la marca Norbert, la marca Alice Chalmer, la marca Svedala, la marca Quick Robis, las arandas Tyler, que también tenemos bastante parque de estos equipos instalado en la zona sur. Seco, la marca Faco y Eje FA. Si ustedes observan alguna de estas zarandas instaladas en cualquier unidad, todas estos equipos pertenecen a la marca Mexo, que es la marca de nosotros, y 5 nosotros minutos la segunda. brindamos. ¿Aló, Arnaldo? Claudia, ¿me podrías confirmar si se escucha? Sí, Sí, sí se Edwin, sí se escucha, escucha. Edwin. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, nosotros atendemos tanto para el suministro de repuestos de estas marcas y también para lo que es el soporte y la asistencia técnica de estos productos. Vamos a ver ahora rápidamente algunos conceptos generales de clasificación, que básicamente es un recordatorio para ustedes. Nosotros sabemos que el material se traslada por acción de la vibración en los equipos de clasificación. En la superficie de arneado o de clasificación, el material queda sujeto a dos fenómenos principalmente, ¿no? Lo que es la estratificación y lo que es la probabilidad. Vamos a ver un poco más al detalle cada uno de estos, ¿no? Los factores que influyen en la estratificación son tres principalmente. Es la humedad del material, el movimiento del equipo y el movimiento del material, ¿no? Dentro del movimiento del equipo, nosotros tenemos varias parámetros o variables, como por ejemplo la amplitud versus la frecuencia, el tipo de movimiento, la dirección de movimiento y la inclinación del equipo. Y dentro del movimiento del material tenemos lo que es el espesor de la camada, la forma de la partícula y el grado de adherencia del material, ¿no? Si este es pegajoso o no. Nosotros acá observamos un esquema de una clasificación clásica. Por la parte por la parte alta observamos el tema de la alimentación del mineral y dentro de la zona de clasificación vamos a tener tres zonas específicamente. La zona A hacia la B le denominamos estratificación de la alimentación. La zona B a la C, del punto B a C, esta zona 2, la denominamos estratificación máxima o zarandeo saturado. Y la zona C a la D la denominamos separación por constantes tentativas, ¿no? Es importante el tema de la inclinación y el movimiento que nosotros obtenemos en los equipos de acuerdo al diseño y de acuerdo a la aplicación que se haya seleccionado. Por ejemplo, en las zarandas banana, nosotros tenemos que el DEG tiene no solamente una inclinación, ¿no? Tiene varias inclinaciones. En este caso observamos que tiene incluso hasta 3 grados de inclinación, 26 grados, 20 y a la descarga 16, ¿no? Esto es, y el movimiento en los arneros tipo banana es un movimiento lineal. ¿Y cuál es el objetivo
de tener varias inclinaciones, nosotros sabemos que justamente es con la finalidad de obtener una velocidad decreciente cuando se realiza el proceso de clasificación, ¿no? De manera que podamos tener una mayor eficiencia de clasificación al inicio y esta va disminuyendo al final, pero lógicamente si el material se trasladaría con una sola velocidad, esta eficiencia de clasificación sería mucho, mucho menor, ¿no? El espesor reducido de la camada me permite una clasificación inmediata del material fino, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Con respecto a la forma de la partícula, nosotros sabemos que las partículas irregulares son más difíciles de clasificar, ¿no? Estamos hablando de las lajas o agujas, ¿no? Para esta condición se requiere de más área de arneado o de clasificación, y para la clasificación de materiales redondos y cúbicos es posible utilizar superficies con mayores áreas abiertas, ¿no? En cuanto a la altura de la camada, existe una altura óptima de camada para el proceso de estratificación. La altura de la camada de material muy baja disminuye la eficiencia, mientras que las camadas altas aumentan el tiempo para que ocurra la estratificación, disminuyendo la eficiencia de la clasificación. Para evitar este problema, se debe considerar en general que la altura de la camada del material en el extremo de descarga debe ser de 3 a 4 veces la abertura de la malla, ¿no? Al menos es lo que nosotros, en base a la experiencia, recomendamos que se pueda tomar como referencia, ¿no? De 3 a 4 veces la abertura de la malla. El tema de la humedad del material, esto afecta directamente la estratificación y por lo tanto la eficiencia también de la clasificación, especialmente en el proceso de clasificación de materiales finos, ¿no? Las partículas más pequeñas se adhieren a las grandes, reduciendo el efecto de estratificación y consecuentemente la eficiencia de la clasificación, ¿no? Nosotros tenemos como una humedad tolerable hasta el 6%, no más, y cuando la humedad es mayor al 10%, recomendamos utilizar la adición de agua, ¿no? Lo que son las arandas húmedas, ¿no? En general sabemos que si tenemos un material seco es muy, muy fácil de clasificar. Si tenemos un material pastoso es básicamente imposible de clasificarlo. Y si utilizamos el agua, sabemos que si tenemos una pulpa diluida, la clasificación va a ser mucho más sencilla, ¿no? Otro de los puntos a considerar para el tema de la estratificación es el tema de la amplitud versus la frecuencia, que en realidad la aceleración, ¿no? Para una buena estratificación y consecuentemente una calidad de separación, es necesario tener una relación correcta entre la amplitud y la frecuencia, ¿no? Es deseable que la partícula, cuando se mueva sobre la superficie del arnero, no caiga en la misma abertura y además que no salte pasando varias aberturas, ¿no? En general, si nosotros tenemos para grandes aberturas, se recomienda que tengamos una alta amplitud y una baja velocidad, ¿no? Y si nosotros tenemos pequeñas aberturas, se recomienda una baja amplitud y una alta velocidad, esto con el objetivo de lograr una clasificación más eficiente. El tipo de movimiento, el sentido de giro e inclinación. Dentro de los o tipos en el caso de los arneros inclinados, que su movimiento es circular, todos los arneros inclinados, el movimiento vibratorio es circular en un plano vertical. La vibración levanta el material produciendo la estratificación de las partículas que se mueven sobre la superficie del arnero, debido al impulso del movimiento vibratorio y a la propia inclinación, ¿no? Entonces, en este caso, el movimiento y la inclinación es lo que me permite el flujo del mineral, ¿no? Para el caso de los arneros horizontales, que es el caso de la zaranda que cuentan ustedes, que es una zaranda de molino SAG, el movimiento debe ser capaz de transportar el material sin la ayuda de la gravedad, ¿no? Un movimiento lineal con un ángulo de aproximadamente 45 grados con la horizontal produce una elevación de la estratificación y un componente para el transporte. Otro punto bastante importante a considerar para el tema de la clasificación o la eficiencia de la clasificación es el tema de la probabilidad.
Nosotros sabemos que la probabilidad es el proceso del paso del material a través de la apertura de la malla, ¿no? Eh, el tamaño de la partícula lo vamos a denominar D y la apertura de la malla A en este caso, ¿no? Si nosotros tenemos un tamaño de partícula que es menor a 0,5, la apertura de la malla, vamos a obtener una clasificación fácil, ¿no? Sencilla. Si tenemos un tamaño de partícula mayor a 1,5, el tamaño de la apertura de la malla, vamos a tener una clasificación indiferente y lógicamente desgaste de mallas y consumo de energía alto, ¿no? Y si tenemos un tamaño de partícula que va perdón, un tamaño de partícula que va entre 0,5 y del tamaño de la malla hasta 1,5, estamos hablando de una clasificación crítica, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros tenemos un tamaño de partícula que va entre 0,5 hasta la apertura de la malla, hasta un valor de la apertura de la malla, vamos a necesitar varios intentos para pasar por la malla. Pero si tenemos un tamaño de partícula que va entre la apertura de la malla y 1,5, generalmente va a generar obstrucción en la malla. En general, acá tenemos los valores de 0,5 de la apertura, 1,5 de la apertura. Vamos a ver que por valores bajos de 0,5 están los finos y lógicamente vamos a tener una clasificación mucho más sencilla. Si tenemos un tamaño de partícula que va entre 0,5 y 1,5, lo que llamamos partículas críticas, vamos a tener una clasificación crítica y lógicamente si tenemos tamaños de partículas mayores a 1,5, estamos hablando de los gruesos, que es una clasificación indiferente, ¿no? El oversize. En general, acá tenemos un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, una malla con un corte de 20 milímetros, entonces en la zona crítica vendrá a ser en este caso desde 10 milímetros hasta 30 milímetros es donde vamos a tener el tamaño para nuestras partículas críticas. ¿Y qué es lo que me provoca una mala estratificación y probabilidad? Voy a obtener como resultado taponamiento en las mallas, en material compactado, entre otras condiciones. En conclusión, una deficiencia en mi clasificación, ¿no? Una eficiencia bastante baja en mi clasificación. Por eso es importante recordar esos conceptos. Ahora vamos a hablar del equipo vibratorio. Yo les voy a presentar el modelo que nosotros, en realidad tenemos varios modelos, pero el modelo más estándar y vamos a ver alguna de las partes de sus componentes. Nosotros tenemos tipos de zarandas vibratorias. Tenemos las de movimiento lineal, las multiflow o tipo banana. Sí, estas tienen una gran capacidad para remover el material fino de la alimentación. Tenemos con inclinaciones de 25 a 15 grados para aplicación seca y de 25 a 0 grados para aplicación húmeda, ¿no? También tenemos las zarandas inclinadas o las de reflow de movimiento circular. Generalmente lo empleamos para aplicaciones de plantas pequeñas y medianas. Estas necesitan una baja inversión y tienen una capacidad limitada. Y la inclinación típica para estos equipos normalmente es 20 grados, ¿no? Y se pueden emplear para aplicaciones húmedas y secas, ¿no? Y finalmente otro tipo de zarandas que tenemos son las low head horizontales, que son recomendadas para la construcción y espacio reducido, aplicación tradicional en la clasificación húmeda y fina, y es un diseño especial, ¿no? Para aplicaciones de descarga del molino SAG, como que con el que cuentan ustedes en planta. Acá podemos observar una vista de un equipo, en este caso es una zaranda banana, dentro de las principales partes que tenemos. Son las placas laterales, que es uno de los componentes principales, los plate, ¿no? Tiene uno derecho, uno izquierdo. Tenemos todo el conjunto de los soportes para los resortes, con el paquete de resortes. Tenemos una base, un frame que también lleva un conjunto de resortes y en algunos casos también el diseño contempla amortiguadores. Tenemos los pisos, tanto el deck inferior como el deck superior.
las longarinas o los stringer o largueros, ¿no? Tenemos el sistema de encapsulamiento de polvo, que en algunos casos, en la mayoría de nuestros productos son Trelex, de la marca Trelex. Tenemos el sistema motriz, que puede ser, en este caso, en los modelos de zarandas inclinadas por un eje excéntrico, pero en el caso de estas zarandas banana, lo tenemos con mecanismos vibratorios, ¿no? Los excitadores, todo lo que es el motor, poleas, el sistema de cardanes, forman parte de nuestro sistema motriz, ¿no? En esta vista podemos observar algunos componentes adicionales un poco más al detalle. El driving o la viga principal, donde descansan los mecanismos, ¿no? Es uno de los componentes más críticos que tenemos dentro de la zaranda, y con el que tenemos que tener mayor cuidado en el caso de que se presente alguna falla en este componente, porque básicamente deja inoperativo el equipo, y realizar un cambio de driving, estamos hablando de un tiempo bastante prolongado, ¿no? Y siempre y cuando contemos con el repuesto. Tenemos el conjunto de los deck o de los bastidores, que pueden ser tipo cross member. En algunos casos se utiliza de una sola cama, de un solo piso, o los marcos que llamamos nosotros también. Y lógicamente van con los clips insertos para la instalación de los largueros o de las longarinas o de los acá observamos también una vista de corte de los componentes. Tenemos por la parte superior el cajón de alimentación, que va, en el caso del modelo, nosotros normalmente utilizamos liners de caucho para el tema del cajón de alimentación. También en algunos modelos se pueden utilizar metálicos, pero generalmente en las partes laterales tenemos lo que son el conjunto de las mallas, ¿no? Malla superior, las mallas inferior, los zócalos laterales, que estos van sujetos, dependiendo del diseño, puede ser a través de cuñas para el tema de la sujeción. Tenemos la vista de corte de la viga principal o del mecanismo, y la vista también de un mecanismo ML80, que es el modelo estándar que utiliza Mexo. Por acá también observamos los cross beam o las vigas, depende de los bastidores, ¿no? Dependiendo del modelo de equipo que se tenga. En este caso son bastidores independientes. En algunos casos o algunos modelos vienen como un conjunto, forman parte de un marco principal, ¿no? Por acá tenemos la vista posterior del cajón de alimentación, los play. Tenemos alguna compuerta de inspección, o a veces sirven para el tema del cambio de las mallas, ¿no? La placa inferior o el backplate, que está por la parte de atrás de la zaranda. Y observamos ya los componentes de clasificación, las mallas, en este caso son mallas de caucho, los liners del cajón de alimentación, que ya lo vimos anteriormente, las protecciones laterales, ¿no? Los zócalos, que les llamamos también, con el tema de la instalación de las cuñas, y las vigas para el izaje de estos equipos. Otros componentes principales que tenemos dentro de nuestras zarandas son lógicamente el motor eléctrico, el juego de poleas, tanto la polea motriz como la polea conducida, el jack shaft, si cuenta en este caso con un sistema de jack shaft, el cardán corto, cardán largo, que va unido entre los excitadores, y los acoples, dependiendo del tipo que se utilice, puede ser tipo T, y por acá observamos el paquete de resortes. Para el caso de zarandas de aplicación de húmeda, como en el caso de ustedes, se cuenta también con el sistema de lavado, que también es suministrado, en este caso por Mexo, para nuestros equipos que también son de clasificación húmeda. En general, es importante considerar que cuando se hace la fabricación de un equipo, ya sea nuevo o se compran repuestos separados y se hace el ensamble en algún taller, ya sea local, es importante considerar el uso de los pernos HAT, ¿no? Los pernos HAT me permiten una fijación eficiente,
y son adecuados para aplicaciones de vibración de equipos vibratorios, no se recomienda el uso de pernos estándar o de otro tipo de aplicación. Todo lo que son componentes estructurales deben estar unidos por pernos HAT. Cuando sucede la falla de alguno de estos pernos en operación, se recomienda realizar el reemplazo inmediato de este perno y por un perno que cumpla las mismas características, ¿no? El tema de longitud, diámetros y las tolerancias para el tema de la instalación, todo eso se debe respetar y es bastante importante considerar. Vamos a hablar ahora un poco de los mecanismos vibratorios. Vamos a hablar de forma general. Nosotros contamos con un mecanismo vibratorio, en este caso el modelo ML80, que es un modelo estándar, pero en general es muy similar a otros equipos vibratorios que podemos tener en el mercado, ¿no? Un mecanismo tipo ML80 es un vibrador de movimiento lineal, posee dos ejes equipados con masas en sus extremos en forma de abanico, el cual a través de engranajes internos en la carcasa son accionados para girar en sentidos opuestos a la misma velocidad, ¿no? Nosotros podemos tener la disposición de los contrapesos, que puede ser una disposición sólida, contrapesos sólidos, y en algunos casos los contrapesos también vienen con algunos agujeros para la instalación de insertos. También podemos tener una configuración como la que se muestra acá, que es una parte, digamos, fija y una parte móvil, con la cual podemos variar el tema de la masa, de la menor masa excéntrica. Podemos hacer variaciones para conseguir, digamos, el movimiento que nosotros requiramos de acuerdo a la clasificación. Pero es importante mencionar que el diseño ya de cada equipo contempla la disposición, contempla qué insertos y de qué material debo utilizar. Estos durante el ensamble o durante los trabajos de ensamble se deben respetar al 100%, ¿no? No se aconseja hacer modificaciones porque esto puede provocar daños importantes en el equipo, ¿no? Otros aspectos generales que podemos tener de los mecanismos son mecanismos que permiten un fácil cambio, ¿no? Son componentes compactos, ¿no? Que vienen sujetos por pernos al driving, que en el caso de falla o de que esté presentando temperatura alta, yo puedo realizar el cambio o el reemplazo de forma rápida, ¿no? Cuentan con doble eje paralelo, con contrapeso externo y con ajuste en forma de abanico para nuestro modelo. Cuentan con 4 rodamientos de rodillos cilíndricos, en este caso el código es 22328. Su lubricación es a través de aceite por chapoteo. Su movimiento es lineal y es perpendicular al apoyo del mecanismo. La amplitud puede ser ajustada cambiando el ajuste de los contrapesos. Si el anero cuenta con 2 o 3 mecanismos, estos deben ser sincronizados. Eso es bastante importante cuando yo hago el tema del montaje de los mecanismos sobre el driving, el tema de la posición en que hago la instalación debe ser siempre de manera sincronizada, porque si no, cuando el equipo arranque, entre en operación, este movimiento, digamos, anormal puede provocar daños importantes, incluso fisuras del driving, de los crossmember, incluso de los upplay, ¿no? Se observa una vista de corte de los mecanismos. Tenemos los ejes principales, puede ser un eje corto, un eje largo, dependiendo de la disposición. Tenemos por la parte externa los contrapesos. En la parte interna tenemos el tema de los rodamientos. Estos rodamientos trabajan con unos sellos para evitar el tema de la contaminación por el tema de la polución. Y en la parte interna, bueno, no se observa muy bien, pero tenemos el conjunto de los engranajes. Es bastante importante considerar que si yo realizo la reparación de una caja excéntrica,
es bastante crítico que se respeten todo lo que son controles dimensionales, ¿no? Nosotros sabemos que tanto los ejes, los rodamientos, todos los componentes que instalamos tienen ajustes de interferencia que deben respetarse, ¿no? Entonces, si tengo un mecanismo que ya ha estado trabajando 1 año, 2 años, es posible que hayan sufrido deformación, desgaste, los alojamientos, asimismo las mismas pistas donde se instalan los rodamientos. Por lo tanto, es importante que para poder asegurar un buen trabajo y evitar fallas en los equipos, realizar un control minucioso cuando se va a realizar un ensamble, ¿no? En algunos casos, las cajas por el material son componentes reparables, ¿no? Que se pueden rellenar o en algunos casos embocinar para cumplir con las tolerancias en el caso de la instalación de componentes nuevos. Y en el caso de los ejes, la mayoría de los componentes no son reparables, si estos se encuentran fuera de tolerancia, deben ser reemplazados, ¿no? Igual la disposición de los contrapesos, incluso se recomienda verificar que los par numbers sean originales, incluso hacer un control de pesos, ¿no? Antes de realizar el ensamble. Esto es bastante importante para los temas de los armados de componentes que se vayan a reparar. Algunos componentes generales de estos excitadores tenemos por la parte superior un respiradero, ¿no? Tenemos un tapón para verificar el nivel de aceite y un tapón para realizar el drenaje del aceite usado, ¿no? Cuando quiero realizar un tema de un reemplazo. El tema de la sincronización en la parte interna también es bastante importante. Nosotros debemos respetar el tema de las marcas que se tienen en los conjuntos de engranajes para el tema del ensamble. Otro tema que es bastante importante es el tema de la holgura que hay entre los dientes de los engranajes, el backlash propiamente. Para el caso de cualquier mecanismo vibratorio, o al menos los componentes que nosotros tenemos como Mexo, el backlash no se puede regular, ¿no? El backlash básicamente va a depender de la distancia de separación entre los ejes y eso está en función a las dimensiones de los alojamientos. Es decir, si ha habido una variación en los alojamientos donde se instalan los rodamientos, puede haber una afectación del tema del backlash, ¿no? Entonces, por eso es que es bastante crítico el tema de los controles dimensionales. Nosotros hemos tenido algunos casos en los cuales se han hecho armados de excitadores y a las pocas de horas de operación han comenzado a romperse los dientes de los engranajes. Esto porque el backlash estaba muy cerrado, ¿no? Y básicamente, como les decía, no es por un tema de regulación, sino porque ya las medidas estaban, digamos, fuera de tolerancia y provocaban que no se tenga un backlash adecuado, ¿no? Para el tema de la lubricación, Mexo recomienda utilizar el aceite, el Mobile Gear SHC 220 o el SHC 630. Bueno, la cantidad va a depender del mecanismo que ustedes utilicen, pero en este caso como referencia es 6,5 litros aproximadamente, ¿no? No se recomienda el uso de aceite mineral actualmente, ¿no? Sabemos que el aceite sintético tiene mucho mejor comportamiento para el tema de temperaturas altas y condiciones, digamos, un poco más extremas, ¿no? El tema el torqueo de los pernos es bastante importante poder hacer una correcta instalación de los mecanismos cuando yo hago un reemplazo de estos sobre el driving. Siempre se debe realizar con el uso de una llave hidráulica para asegurar de darle el torque que requiere. El método normalmente es cruzado o dependiendo de las indicaciones del manual y se debe respetar el torque requerido, ¿no? En este caso, digamos como referencia, el torque es de 3180, sí, más o menos 50 newton metro, cuando tenemos condiciones secas y de 2600 cuando es el lubricado, ¿no? Eh,
Es importante que después de ciertas horas de que arranque la máquina y de ciertas horas de operación, yo pueda hacer la verificación del ajuste de los pernos. Nosotros hemos tenido casos en que no se ha hecho una correcta instalación y un correcto ajuste de estos mecanismos, y en algunos casos han salido estos disparados, ¿no? De la zaranda, y provocando daños importantes, ¿no? Contra el tema de seguridad, básicamente, ¿no? Los pernos, los mecanismos que nosotros utilizamos son M36 y grado 8.8, grado 5. Con respecto a las recomendaciones, como ya lo manifestaba, no mantener un torque correcto puede resultar en daños severos a los alojamientos, e incluso que los mecanismos salgan desprendidos, ¿no? El retorqueo de los pernos lo recomendamos realizar a las 50 horas de operación, después de haber arrancado el equipo. Se arranca el equipo, hay una etapa de acomodo, de asentamiento, digamos, de las piezas. Yo debo hacer la verificación a las 50 horas y posteriormente cada 750 horas debo también hacer una verificación adicional para comprobar que el torque esté en los valores recomendados. Con el tema del un mecanismo vibrador, en el tema de la instalación de los mecanismos, es importante tener en cuenta lo que es la alineación del acople mecánico, ¿no? Esto va a depender del modelo, ¿no? Normalmente debo utilizar las tablas y las tolerancias que me indican, ¿no? Para las desalineamiento máximo permitido, y debe hacerse en base a la función o a las recomendaciones, perdón, de cada fabricante, ¿no? Es importante respetar esto para que puedan trabajar de forma eficiente y no me traiga el tema de fallas prematuras, ¿no? Se recomienda siempre limpiar toda la rebaba de los ejes del machón. Esto puede provocar desalineamiento. Asesorarse que los mecanismos vibradores estén bien apoyados en la viga principal, o sea, correctamente instalados. Se puede usar lainas si en el caso se necesita alinear, si es necesario. Y antes de colocar la grilla, se recomienda asegurarse que los dientes de los acoples mecánicos se cuenten frente a frente, muevan los contrapesos para que estos queden en reposo, ¿no? Al momento de hacer la instalación, cada vez que cambie un mecanismo, también cambie los pernos de amarre de la viga principal. Esta recomendación es bastante importante. Nosotros sabemos que cualquier perno que ya ha sido torqueado y ha sido ajustado, ya ha cumplido, digamos, su vida útil. Si yo hago el reemplazo del mecanismo completo, es importante poder cambiar pernos nuevos, ¿no? Cada vez que se realice el mantenimiento, si se revise los acoplamientos, que no haya desgaste, el tema del alineamiento, los sellos, remueva toda la grasa y cámbiela por grasa nueva. Es bastante importante también esta recomendación. Acá tenemos como referencia una tabla, en este caso del fabricante, que me sirve para considerar los límites de desalineamiento tanto paralelo como axial, ¿no? Eso se debe respetar de acuerdo al fabricante, de acuerdo al tipo del acople que estoy utilizando. Y para el tema de la lubricación también es importante utilizar la grasa adecuada según las especificaciones que indique el fabricante y respetar esto. Para el montaje del eje cardan, también es importante tener en cuenta algunas recomendaciones, ¿no? Asegúrese que las flechas en los semisejes, estas flechas que vienen marcadas, ¿no? En los semisejes, se encuentren en la posición correcta. Nunca se debe separar los semisejes del cardán. Si esto sucede, insertar bien las dos partes, procurando que las dos flechas coincidan, ¿no? Esto es bastante importante. Antes de montar, limpie las bridas de rebabas. A veces por el tema del manipuleo, del traslado, puedo sufrir daños en las partes de las bridas. Se generan rebabas, a veces vienen también etiquetas, incluso pegadas. En los costados sabemos que esas caras deben estar totalmente limpias para el montaje, ¿no? Cerciórese de que que al montar el eje cardán entre mecanismos vibratorios, los contrapesos se encuentren totalmente en reposo y los ojales se miren, ¿no?
puede usar el chavetero como referencia, también es una recomendación. Use pernos M10 por 70 grado 5 y hay que verificar cuál es el torque que me recomienda el fabricante. No use bolilla de presión y Loctite. Verifique el apriete de los pernos después de 50 horas de operación y posteriormente cada 1000 horas. Lubrique las conexiones universales y ejes estriados. Cada unión posee dos boquillas de lubricación. No se olvide de limpiar estas boquillas del tema de la contaminación cada vez que se hagan los trabajos de lubricación, ¿no? Rellene con grasa hasta que ésta reviente por las uniones. Lubrique el eje cardán antes de la puesta en marcha y después de cada 250 horas de operación, ¿no? Esas serían básicamente las recomendaciones generales. Edwin Velázquez, Correcto. César Yucrat, Sí, tiene una pregunta, está levantando la mano. sí, adelante. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta, más o menos un aproximado, o sea, ¿a cuántas revoluciones gira, no, esa cicatriz? Y el cambio de aceite, ¿a las cuántas horas se tiene que realizar o un aproximado? Ya, en el caso de los equipos de clasificación, generalmente la velocidad de operación está alrededor de 800 RPM. Hay que verificar exactamente porque esto varía de acuerdo a equipo, no es, digamos, son valores constantes. Entonces, es importante poder revisar el manual. En el manual vienen las recomendaciones sobre el tema de las velocidades. Y en este caso, para el tema del cambio de aceite, también hay que revisar en el manual específicamente después de cuántas horas de operación me recomienda el cambio, ¿no? En este caso, yo no lo podría indicar. Estamos hablando de equipos Mexo. Ustedes cuentan con Saranda Haber, me parece. Entonces, de todas formas, nosotros estamos realizando la reparación de estos equipos. Yo te puedo hacer llegar la información posteriormente para que de repente la tengan, ¿no? Pero es importante siempre indicar que cualquier valor para cualquier equipo no es, digamos, el mismo, ¿no? Y tampoco no se puede utilizar como referencia. Hay que respetar las especificaciones de cada fabricante, ¿no? Pero como te decía, después de la capacitación te puedo hacer llegar los valores específicamente para la zaranda Haber. No sé si tuvieron alguna consulta adicional. Gracias, gracias. Ahora vamos a hablar sobre el tema de los rodamientos, específicamente sobre la vida útil del rodamiento. La vida útil disminuye cuando aumenta la velocidad. La vida útil también disminuye cuando aumenta la amplitud del equipo y disminuye cuando aumenta el peso, ¿no? Entonces, es bastante importante que nosotros debamos considerar no realizar alteraciones en mi equipo, ¿no? El equipo ya tiene un diseño de fábrica. En el caso que yo quiera realizar cualquier modificación con respecto al tema de la velocidad, al tema de variar la amplitud o al tema de repente instalar protecciones, lo que normalmente ocurre es que en las partes laterales de los AdPlay, a veces el tamaño del zócalo por diseño no llega a cubrir completamente el SATPlay, ¿no? Y a veces nosotros, con la intención de proteger nuestro equipo, comenzamos a instalar liners de repente de mayor altura o hacemos modificaciones, ¿no? Entonces, hacer modificaciones en cuanto al peso, velocidad, amplitud no es recomendable. Todo esto debe ser consultado siempre con el área de ingeniería y hacer su validación, ¿no? Más adelante yo les voy a mostrar un caso en el cual sí se ha necesitado realizar una variación en la velocidad del equipo debido a que los parámetros, cuando se hizo el monitoreo de los parámetros en el arranque de este equipo, se encontraban fuera de tolerancia. Pero esta modificación, todas estas gestiones fueron realizadas con la gente de ingeniería, ¿no? Ellos realizan los cálculos, ellos nos brindan las recomendaciones y a través de ellos es que procedemos a hacer algún cambio, ¿no? Y acá viene una pregunta bastante importante. ¿Por qué los rodamientos no alcanzan su vida útil, ¿no? En mayor porcentaje esto se debe a una lubricación inadecuada
y también a un cambio anticipado, ¿no? Y en menor porcentaje a malos tratos y a un tema de contaminación, que también es otro factor bastante importante. La contaminación, la solución está en la tecnología del sellado y en la hermeticidad de los laberintos, ¿no? Si ustedes actualmente tienen problemas de contaminación, es importante revisar si el diseño de los sellos es el adecuado, si la hermeticidad es correcta. Nosotros actualmente estamos trabajando, bueno, en el tema justamente de estos sellos, pero para rodamientos de unas chancadoras que tenemos bastantes problemas en una unidad, y según el análisis que se ha realizado es por un tema básicamente de contaminación y podría estar relacionado al tema de los sellos, ¿no? Con respecto a la lubricación, la solución está en la predicción del análisis, control y especificaciones del lubricante, principalmente evitar la contaminación del aceite, ¿no? Y en el caso de los malos tratos, la solución viene por el control de vibraciones, las técnicas de montaje, ¿no? El tema del alineamiento y el balanceo, ¿no? Básicamente todo lo que son controles para el tema del ensamble. Los rodamientos destinados para la aplicación de las máquinas vibratorias, ¿no? De las zarandas, de los alimentadores, normalmente se recomienda que tengan las siguientes características, ¿no? Que tengan una holgura radial de C3 o C4, es una norma de fábrica, ranura y agujeros para la lubricación en el anillo exterior, es obligatorio cuando la lubricación es con grasa sobre todo, jaulas espaciadoras centradas, guiadas en el anillo exterior o interior. Las jaulas deben ser fabricadas en acero estampado y endurecido o en bronce latón. Jaula fabricada en poliamida no se recomienda, no es aceptable, ¿no? Los rodamientos deben ser garantizados por fabricantes confiables y recomendados para aplicaciones en equipos vibratorios. A pesar de que nosotros muchas veces adquirimos algún rodamiento, digamos, de algún proveedor confiable. Siempre es importante realizar la verificación, por ejemplo, del juego radial, ¿no? Nosotros hemos tenido algunos casos de que el rodamiento, siendo un rodamiento original, de repente suministrado por una empresa conocida, cuando hemos hecho la verificación del juego radial, este se encontraba por debajo de la tolerancia, ¿no? Entonces, no solamente dentro de mi protocolo de armado o de ensamble, yo debo de repente indicar, ¿no? Si este es un componente original, se puede instalar sin mayor problema. Cualquier componente, sea original, o sea, de fábrica, debe realizarse la metrología respectiva, los controles respectivos que se requieren para asegurar un correcto montaje. No solamente porque sea de fábrica, quiere decir que esté cumpliendo con todas las especificaciones, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. Y con respecto, bueno, algo adicional, en el caso de Mexo, nosotros contamos con banco de pruebas para los excitadores. Hacemos el armado o el ensamble de las cajas excitadoras respetando todos los protocolos del fabricante, no digamos siguiendo los protocolos de Mexo, ¿no? Sino en este caso sí vamos a armar una caja excitadora Haber. Tenemos que respetar los protocolos del fabricante, las recomendaciones y tolerancias del fabricante. Realizamos las pruebas en nuestro banco por espacio mínimo de 4 horas para ver que el componente esté operando en óptimas condiciones. Realizamos controles de lo que es orbitales, el funcionamiento del tema del sellado, el tema de las temperaturas, de los rodamientos. Una vez que se han hecho todas las verificaciones y que se tenga la certeza que el componente está correctamente ensamblado, nosotros recién lo despachamos, ¿no? Eso es importante que ustedes lo puedan conocer también. No sé si hasta ese punto tienen alguna consulta. Ok, Claudia, ¿me escucha? Sí, sí, Edwin, sí se te escucha. No veo ninguna mano levantada por aquí por el Teams. Ok, Claudia.
Entonces, vamos a continuar hablando de qué condiciones provocan fallas en los equipos de clasificación. Dentro de estas condiciones tenemos lo que es la falta de rigidez, ¿no? En la estructura de soporte. Y este problema nosotros lo hemos detectado en algunas unidades y a veces es porque el mismo diseño de la planta muchas veces no está bien concebido. Cuando los equipos entran en operación, no se tiene la rigidez necesaria, en este caso, para que, por ejemplo, pueda operar una zaranda sin mayores problemas. Y en algunos casos se hacen modificaciones en planta, ¿no? O se agregan otros equipos aledaños o se hacen alguna modificación en las estructuras. Entonces, es bastante importante hacer esta verificación, ¿no? Más adelante vamos a ver el tema del monitoreo que nosotros recomendamos para los equipos de clasificación, y uno de los puntos que debemos controlar como es la medición de la rigidez de las estructuras donde va a descansar el cuerpo vibrante, ¿no? Entonces, los arneros deben tener una base extremadamente fuerte y rígida. Si la estructura presenta falta de rigidez, el arnero dispara su movimiento vibratorio en la estructura soporte, y el arnero presenta diferencias de stroke y fase entre el lado derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, según nuestra recomendación, según la norma DIN, la 4150-3, nos indica que la vibración permitida, máxima permitida, debería ser menor a 10 milímetros por segundo, ¿no? Pero nosotros, en el caso de Mexo, todavía tenemos una tolerancia un poquito mayor, que recomendamos que esta deba ser menor a 15 milímetros por segundo, ¿no? Es más, cuando nosotros hacemos la verificación con nuestro screen check, con nuestro equipo de monitoreo, este todavía permite hasta un valor de 18. Pero tener valores por encima de 15 o tener valores por encima de 18 ya son valores demasiado altos. Y a mí me debe llamar la atención y ver qué es lo que está sucediendo, y no es un tema sencillo, ¿no? Porque, como les decía, ya estamos hablando del tema de las estructuras, ¿no? Del edificio, ¿no? Entonces, en este caso se necesita hacer una evaluación un poco más detallada para saber qué es lo que está sucediendo, pero no se debe recomendar o no se permite de que el componente, o en este caso la zaranda, esté trabajando sobre soportes que presenten falta de rigidez, ¿no? O problemas con la rigidez. Con respecto a la frecuencia de resonancia de la estructura del equipo, según la norma DIN 4024, que es de la Fundación de la Máquina, la frecuencia de resonancia de la estructura será el 20% inferior a la frecuencia de operación, o el 10% por encima de la frecuencia de operación. Pero en este caso, Mexo, basados en sus conocimientos técnicos, recomienda que la frecuencia de resonancia también esté 20% por encima de la velocidad de operación, ¿no? Nosotros, y eso lo voy a explicar un poco más adelante, pero para entender un poco lo que es el tema de la resonancia, nosotros cuando el equipo está detenido, realizamos una prueba que es el band test, ¿no? La zaranda está detenida, no hay ninguna distorsión de los equipos que están trabajando a los alrededores, es decir, que esta prueba se debe hacer generalmente cuando hay una parada de planta, colocamos el sensor en una de las caras de Salpey, y realizamos dos golpes, ¿no? Uno en la dirección Z y otro en la dirección Y. Con esto determinamos cuáles son las frecuencias naturales para ese cuerpo vibrante, ¿no? ¿Y qué es lo que recomienda Mexo? Que la frecuencia o la velocidad de operación, digamos que la velocidad de operación sea 800 RPM, estas frecuencias naturales que yo he hallado en mi prueba de Bantes deben estar alejadas por debajo 20% y por encima de esta velocidad 20%, ¿no? Si yo tengo frecuencias naturales que están en este rango, corro el riesgo de que la zaranda esté trabajando en resonancia, ¿no?
Y eso es importante, que se llama determinarlo. Y si se encuentra esa condición de que el equipo está operando en resonancia, lo que se debe hacer es realizar una evaluación, un estudio y determinar qué acciones se pueden tomar. Una de las acciones que se pueden tomar es modificar la velocidad de operación. Digamos, entre comillas, es la más sencilla de realizar. Pero si el equipo se encuentra trabajando en resonancia, es importante realizarlo, porque si el equipo opera en resonancia, vamos a comenzar a presentar fallas bastante importantes. Van a aparecer fisuras en el bastidor principal o en el drive-in, en la viga principal. Pueden aparecer fisuras en los AdPlay y también en las vigas, ¿no? En los bastidores, ¿no? Entonces es bastante importante que el equipo no trabaje en resonancia, ¿no? Otra condición que puede provocar falla en mi zaranda es cuando el equipo está montado fuera de nivel. Nosotros, aparte de esta recomendación general, sabemos de que cuando hacemos la instalación de una zaranda nueva, debe hacerse una verificación con topografía, ¿no? De la nivelación, ¿no? De en dónde se está montando el equipo. Adicional a eso, nosotros también tenemos unas tolerancias ya cuando el equipo está instalado, que es de lado a lado, ¿no? La máxima tolerancia o la deflexión permitida de lado a lado, ya cuando el equipo está montado, estamos hablando ya sobre los resortes, es más o menos 3.2 milímetros, ¿no? No se acepta que el equipo tenga un mayor desnivel. Pero ojo, lo vuelvo a repetir, esta tolerancia de desnivel, estamos hablando de cuando el equipo ya está montado sobre los resortes, ¿no? Está en posición, digamos, de operación. No estamos hablando de una nivelación de la estructura, ¿no? Se supone que la nivelación de la estructura antes del montaje del equipo, eso se ha realizado con topografía previamente. El tema de otra condición que me puede acelerar las fallas en los equipos es el tema de la distribución irregular del material en la caja de alimentación, ¿no? De repente tenemos un chute de alimentación incorrecto o un chute pequeño. Y en el caso particular de la aplicación del molino SAG, digamos, una de las principales desventajas que se tiene es que cuando se hace la entrega de carga desde el molino hacia la zaranda, esta generalmente va a tender la tendencia a tirarse hacia un lado, ¿no? Es un poco difícil poder controlar esta condición en las aplicaciones de Molinda SAG, pero de todas maneras hay que tratar de mitigarlas, ¿no? Esta distribución irregular del material no debería ser muy severa porque en realidad va a afectar en el comportamiento del equipo, en los parámetros de operación y va a provocar fallas importantes en el equipo, ¿no? Como se observa acá en la imagen, si yo tengo un chute, exagerando, que está muy tirado hacia el lado derecho, cuando se realice la alimentación, todo el mineral va a trabajar hacia el lado derecho y lógicamente me va a generar distorsiones en el tema del stroke, ¿no? Del movimiento de los orbitales. Yo voy a ver desviaciones importantes y esto es en general perjudicial para el equipo, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, el proyecto debe, para el tema de la alimentación, debe incluir deflectores internos, ¿no? Que permiten la distribución uniforme del material en todo lo ancho de la caja de alimentación, ¿no? En general, un buen diseño de un chute de alimentación es, digamos, bastante importante, ¿no? Para nuestra aplicación, ¿no? Y la altura máxima de caída del material, ¿no? Esto por un tema de energía, ¿no? Entre la caja de alimentación y el chute, máximo se recomienda sea 760 milímetros, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? También importante verificar siempre el tamaño del material para el cual ha sido diseñado el equipo, ¿no? El material por encima de lo permitido, más allá de deformar el movimiento, genera daños estructurales, ¿no? Esta condición, bueno, en el caso de molienda no se va a producir, digamos, fácilmente, ¿no? Pero en otras aplicaciones que tenemos en clasificación seca, ¿no? Normalmente a veces por la trituradora primaria, de repente ha sufrido caída de algún cóncavo
o a veces el manto en la parte inferior se ha roto, ha sufrido algún daño, y pasan materiales de sobretamaño, ¿no? Que llegan incluso a la zaranda, ¿no? Y esto en realidad provoca daños bastante importantes, ¿no? En las estructuras, ¿no? Es otro punto que también debemos considerar. Otra condición que me puede provocar fallas prematuras en los equipos son los puntos de contacto entre las estructuras estáticas, o sea, los chutes, las tolvas, y la parte dinámica, el cuerpo vibrante, ¿no? Nosotros sabemos que cuando la máquina, acá en rojo estoy señalando el cuerpo vibrante, cuando el cuerpo vibrante está operando, ¿no? La zaranda está operando, este cuerpo vibrante no debe tener contacto con ninguna parte fija, ¿no? Solamente debe descansar sobre los resortes, y estar realizando su movimiento normal, ¿no? Si yo observo que hace contacto tanto en la operación es crítico, ¿no? Pero también a veces se puede dar en el arranque porque sabemos que el movimiento, cuando la zaranda arranca o cuando la zaranda se detiene, tiene un movimiento amplificado, ¿no? Y a veces en ese movimiento también logra chocar con las partes fijas, ¿no? Entonces, si tenemos ese problema, es bastante importante poder identificarlo y ver alguna medida de control, ¿no? Para evitar ese tema de ese impacto, porque me puede provocar daños importantes al equipo. Otra de las condiciones que también se debe evitar para provocar fallas en los equipos es el taponamiento de las mallas y la acumulación de material en el arnero, ¿no? Principalmente en materiales con alto contenido de humedad. Entonces, la solución es la aplicación de mallas, por ejemplo, autolimpiantes, ¿no? Hay unos diseños autolimpiantes, el aumento de la amplitud de repente del equipo, lógicamente con consulta primero al área de ingeniería, el aumento de la apertura de las mallas también podría ser otra solución, pero debemos de buscar cualquier solución para evitar este tema o esta condición de taponamiento y acumulación de material en el arnero. Otra condición que normalmente se suele presentar es el contacto de las espiras de los resortes, ¿no? Esto se debe generalmente a la fatiga del material del resorte. Ya de repente tenemos un equipo que está operando más de un año, estos resortes de repente están expuestos a corrosión, ¿no? Como se observa acá, entonces ya el material está fatigado, y comienza a haber contacto entre las espiras, y esto no es recomendable, ¿no? Me puede afectar al mismo resorte, puede fallar, se llegan a romper o a fracturar las fisuras, y esto, y cuando suceda esto, yo lo que tengo que hacer es identificar y poder proceder a hacer el cambio de manera oportuna, ¿no? Evitar que el equipo trabaje en esa condición. El contrapeso incorrecto, esto se puede presentar muchas veces cuando nosotros hacemos reparar los conjuntos de las cajas excitadoras. A veces no se tienen los cuidados en el suministro de los repuestos. Puede que llegue un contrapeso que no sea el apropiado para mi equipo. Puede que la configuración de los insertos, ¿no? Si trabaja con insertos, es para que trabaje con insertos de plomo y yo estoy colocando insertos de metal. Todas esas variaciones dentro de la configuración de los contrapesos van a generar daños bastante importantes en los equipos, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante tener todos los controles y cumplir con todos los protocolos cuando se hace el armado de los excitadores. La variación en el ángulo entre mecanismos, ¿no? Debido al desgaste, pernos sueltos y problemas de fabricación con el eje cardán intermedio, el enlace, y los mecanismos pueden presentar una variación entre el ángulo izquierdo y derecho. En caso de variaciones por encima de 1 grado, se recomienda detener automáticamente el equipo y, si es necesario, cambiar el eje cardán, ¿no? Es importante también realizar esta comprobación. Y bueno, arneros operando muy próximo a la frecuencia de resonancia o en resonancia, vamos a presentar posible distorsión en los movimientos, ¿no? ¿De qué tipo pueden ser estas distorsiones? Rotación entre las placas laterales, puede haber traslación entre las placas laterales, puede haber deflexión longitudinal entre las placas laterales,
traslación entre el cuerpo estructural del arnero y la viga de los mecanismos, ¿no? Entonces, cualquiera de estas condiciones se me pueden presentar cuando el equipo está trabajando en una condición de resonancia y es importante evitar esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es el monitoreo de condiciones de los equipos. Como les mencionaba, nosotros en este caso para el monitoreo de las arandas contamos con un software y un equipo que es el ScreenCheck. Básicamente el principal equipo es este sensor que se observa acá. Es un sensor que presenta un imán en la parte posterior, el cual al girar esta perilla se activa el imán y queda instalado en el SAT Play o en la parte metálica donde yo quiero hacer la comprobación. Tenemos también un martillo de goma especial para hacer lo que es las pruebas de Bantes. Y básicamente con este equipo realizamos el monitoreo en las arandas para determinar cómo están trabajando sus parámetros de operación. Y qué datos podemos levantar o qué pruebas podemos realizar con nuestro ScreenCheck. Podemos hacer las pruebas de frecuencia natural, o sea, el Bantes, para determinar si el equipo está trabajando o no en resonancia. Se hace la verificación de la velocidad de operación. Este sensor tiene la particularidad de que cuando yo lo instalo sobre el SAT Play, me mide automáticamente cuál es la velocidad de operación real con la que está trabajando la zaranda, ¿no? Yo puedo hacer el cálculo de la velocidad de repente en función a los diámetros de las poleas, en función a la velocidad del motor, pero el sensor tiene la particularidad que me da la velocidad de operación real con la que se está moviendo el cuerpo vibrante, ¿no? Y es un dato bastante importante. Hacemos la medición de los orbitales. En el caso de los orbitales medimos stroke, se mide el ángulo y se mide también los picos de la fuerza G. Se mide también lo que es el desplazamiento de la placa lateral o desplazamiento axial. Y también hay unas pruebas para el movimiento estructural, ¿no? Para determinar si la estructura sobre la que está trabajando la zaranda está rígida o no, ¿no? Lo que es movimiento estructural también lo podemos medir con el ScreenCheck. Y ya otros datos que en realidad no los medimos con el ScreenCheck, sino que ya tenemos que utilizar, digamos, otros componentes, pero es importante ingresar estos valores, es el tema de la temperatura, ¿no? Las temperaturas de los rodamientos lo podemos medir con un pirómetro, con una pistola de temperatura, una cámara termográfica, y estos valores los podemos insertar dentro de nuestro software y ahí nos indican si están o no dentro de las tolerancias recomendadas. Y lo que es lo mismo la altura de los resortes, también lo podemos medir con un flex o con un vernier. Esos datos los introducimos al programa y también nos indica si está dentro de las tolerancias o no. En las pruebas que realizamos con el ScreenCheck tenemos tres pruebas básicamente. La prueba con equipo detenido, que es el Bantes. Como lo decía, se recomienda que el Bantes se realice en una parada de planta cuando no hay distorsión de ningún otro equipo, no hay vibración, no se están realizando trabajos de mantenimiento sobre la zaranda, ¿no? El equipo está vacío, no tiene carga, solamente está con la configuración, digamos, de sus mallas, de sus zócalos, tal como opera en vacío el equipo. Cuando el equipo está detenido, colocamos el sensor y hacemos la prueba del Bantes. Otra de las pruebas que realizamos es cuando el equipo arranca en vacío, ¿sí? Cuando el equipo arranca en vacío, hacemos pruebas dinámicas para determinar cómo están los parámetros del equipo mecánicamente, o sea, sin distorsión de la carga. Trabajando en vacío, medimos los parámetros y después, posteriormente, ya solicitamos que el equipo pueda ya trabajar en condiciones normales. Cuando ya trabaja y está pasando el tonelaje normal, también se hacen pruebas con carga para determinar si la carga que está ingresando o con la que está operando el equipo me está produciendo alguna distorsión. Es bastante importante comparar los parámetros del equipo en vacío con los parámetros del equipo ya con carga para determinar si hay distorsión por parte del tema de la alimentación, ¿no? Con respecto a los puntos, principalmente hacemos el monitoreo en 6 puntos en cada cara del SAT Play. Colocamos en la parte superior el sensor, en la parte inferior, en la parte media inferior, parte media superior. Igual para el caso de la descarga,
en la parte superior y en la parte inferior. Y bueno, acá presentamos una tablita como referencia de cuáles son las tolerancias que me indica o que ya están seteadas en nuestro programa del Screen Check. Por ejemplo, para el tema de alturas de resortes, ¿sí? Hace una comparación del lado derecho versus el lado derecho, perdón, versus el lado izquierdo, y la diferencia máxima es entre 3 y 4 milímetros. No se acepta mayor desviación. En cuanto a la velocidad de operación, se hace una comparación entre la velocidad esperada, que yo la introduzco en el equipo, en el software, esto en función al catálogo, en función al diseño de la máquina, y lo comparo con la velocidad real, ¿no? La variación máxima de velocidad debe ser 20 RPM, ¿no? Si está fuera de este rango, ya no se acepta y se debería cambiar la velocidad, ¿no? Para el tema del stroke, hace también una comparación del lado derecho versus lado izquierdo y la tolerancia máxima entre los lados debe ser máximo 10%. Para el tema del ángulo, igual hace la comparación del lado derecho versus lado izquierdo y entre las caras debe haber un ángulo máximo de 7 grados como diferencia. Y para el tema de la temperatura de los excitadores, normalmente dependiendo, y esto va a variar y mejor tampoco no lo menciono, no es, va a depender mucho del tema del fabricante, pero nosotros sabemos que excitadores que ya están con 60, 50 grados, digamos que están en condiciones normales, pero si ya tengo excitadores o cajas excitadoras que están trabajando con 80 hacia arriba, ya son valores muy altos para la temperatura, ¿no? Acá observamos cómo se instala el sensor. En este caso lo estoy instalando en la parte derecha superior en la zona de alimentación. Hago el golpe con el martillo. Máximo la distancia es de 30 centímetros desde donde se da el golpe hacia donde es el sensor. Y hago dos golpes. En la dirección de la cara del StatPlay es la dirección Z. Y en la dirección vertical, digamos, sobre el soporte de los resortes es la dirección Y para nosotros. Es necesario hacer en ambas direcciones y de acuerdo a eso yo puedo obtener mis valores de frecuencia natural, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Esta es una zaranda inclinada, una zaranda Tyler. El equipo ya estaba con bastantes problemas, ha estado operando aproximadamente 8 meses, 10 meses me parece de operación, bastante exigente. Y el problema que presentaba era que todos los parámetros, o la mayoría de parámetros ya se encontraban fuera de las tolerancias, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos es coordinamos con el cliente y hicimos una prueba de Vantes y encontramos estos valores, ¿no? La frecuencia o la velocidad, perdón, de operación del equipo era de 858 RPM. Eso ha sido medido con el sensor, con nuestro Screen Check. No, la velocidad por diseño del equipo debería ser 830, ¿no? Ahí ya tenía una observación porque estaba por encima de más de 20 RPM la diferencia, ¿no? Aproximadamente más de 20 RPM la diferencia. Pero el otro punto era que nosotros, si ustedes observan esta gráfica, en la gráfica se grafica, valga la redundancia, en amarillo, esta línea, la velocidad de operación del equipo, que como les mencionaba, era 858 RPM. Y nosotros encontramos varios puntos, ¿sí? De 834 RPM, o sea, frecuencias naturales, ¿sí? Del equipo que estaban cercanas a velocidad de operación. Cuando yo realizo el levantes a un equipo, normalmente voy a encontrar las frecuencias naturales en valores bajos, ¿no? Por debajo de 300 RPM y por encima de 1000 RPM, como se muestran acá, ¿no? Estos son valores, digamos, de condiciones normales cuando el equipo tiene la rigidez necesaria, está bien ensamblado. Normalmente yo encuentro las frecuencias naturales en estos extremos y nunca las debo encontrar cerca de la velocidad de operación. En este caso ya el equipo estaba operando cercano a la velocidad de operación, entonces el equipo estaba en resonancia. En este caso la recomendación que se da al cliente es el cambio del cuerpo vibrante. Y acá observamos la misma zaranda, pero ya con el reemplazo del cuerpo vibrante, solamente se reemplazó el cuerpo vibrante
y se volvió a realizar las pruebas de Van Test. Nuevamente la velocidad de operación salió similar, 867, no se alteró el sistema motriz, pero si ustedes observan, ya las frecuencias naturales están en los valores que deberían estar, ¿no? Por debajo de 400 RPM, de 300 RPM y por encima de 1000, ¿no? Y si ustedes observan, las frecuencias naturales ya están alejadas, por lo tanto el equipo ya no está en resonancia y lógicamente cuando hicimos la medición de los demás parámetros, todos se encontraron, o la mayoría estaban ya dentro de los rangos recomendados y el equipo trabajó sin problemas. Este es el caso de otro equipo, la velocidad era de 840 RPM. Cuando se realizó las pruebas, se han encontrado frecuencias de 1000, 1300, ¿sí? Lógicamente, haciendo el análisis versus la velocidad de operación del equipo, estaban alejadas el 20% que nosotros recomendamos. Entonces, en este caso, este equipo tampoco nos encontraba en resonancia y pudimos realizar la entrega sin mayores problemas. Es importante indicar lo siguiente, que si yo hago pruebas dinámicas al equipo en taller, lógicamente este está ya debajo de la base de prueba. Si yo al equipo, al cuerpo vibrante, lo instalo en una base de prueba, hago las pruebas de Van Test, esos mismos valores no necesariamente van a coincidir cuando el equipo esté instalado en planta, ¿no? Va a haber una variación. La variación debería ser mínima, pero es importante poder hacer la verificación no solamente en taller, sino también en planta, una vez que el equipo esté instalado. Lo mismo es para el caso de las pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas yo las puedo hacer en un banco de pruebas y en el banco de pruebas me pueden salir exitosas, ¿no? O sea, todas en verde, ¿no? Dentro de las tolerancias. Pero es necesario que también esas pruebas dinámicas las realice en planta cuando el equipo ya esté operando, y verificar si esto efectivamente cumple, ¿no? Eso es bastante importante porque sí hay algunas variaciones, ¿no? En el caso de la medición de los orbitales, nosotros cuando instalamos el sensor en estos 6 puntos en ambas caras de SatPlay, podemos medir los orbitales. Como observan acá, en el caso de la alimentación, tenemos la órbita que se dibuja en el lado derecho en color rojo, la órbita que se dibuja a la izquierda en color azul. Y si ustedes observan, la forma de las órbitas son muy similares, ¿no? No hay mayor distorsión. En el caso de la parte media, igual, y en el caso de la descarga, igual, ¿no? Entonces quiere decir que esta zaranda está trabajando en buenas condiciones. Yo tengo que el stroke, ¿sí? Tanto el lado derecho como izquierdo están en verde. Tengo que el ángulo, ángulo derecho versus el ángulo izquierdo, donde se hace la comparación, es menor de 7 grados, están en verde. Y los picos de fuerza G en este caso son en alrededor de 4G como máximo, ¿no? Entonces, con las pruebas o la medición de orbitales, yo puedo estar satisfecho de que mi equipo está operando correctamente. Adicionalmente a los medición de orbitales, también el ScreenCheck nos permite medir lo que es el desplazamiento axial, ¿no? O el desplazamiento de SatPlay, como observan acá, en el caso del lado derecho, ¿no? El SatPlay del lado derecho, he medido en 6 puntos, y en los 6 puntos estos se encuentran en tolerancia, ¿no? Están por debajo del límite máximo recomendado, están en verde, entonces el equipo está trabajando de forma satisfactoria con respecto al desplazamiento axial. En este caso tengo digamos, los dos valores combinados. Tengo por este lado los orbitales y por este lado tengo el desplazamiento de SatPlay, ¿no? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y miren, y justamente es lo que les quería explicar. Acá en la descarga, en la parte baja de la descarga, se observa que los valores de desplazamiento de SatPlay están un poco altos, ¿no? En comparación a los demás. Incluso ya el ScreenCheck me lo muestra que sale en rojo. Entonces es importante determinar, ¿sí? En esa zona, ¿qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? De repente hay un tema de soltura, hay un tema de alguna condición que está distorsionando este movimiento y es importante poder revisar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en el equipo? Teóricamente o idealmente todos los puntos, cuando yo hago las verificaciones, me deben salir en verde, ¿no?
Y finalmente, con respecto al movimiento de la estructura, en este caso, este equipo, que es un equipo Tyler, trabaja sobre unos amortiguadores de goma que no se observan acá. En vez de un paquete de resorte, tiene unos amortiguadores de goma. Yo coloco debajo de estos amortiguadores de goma en el soporte, y en el caso de los resortes, ¿no? Debajo del paquete de resortes, coloco en el soporte el sensor y mido lo que es vibración, ¿no? Esta vibración, como les decía, no debería ser mayor a 18 milímetros por segundo, ¿no? Para verificar que el soporte donde está descansando mi cuerpo vibrante tenga la rigidez que se requiere, ¿no? Se hace la medición y acá tenemos dos valores contrarios, ¿no? Por ejemplo, acá en la alimentación el lado derecho he encontrado valores de 39.7, ¿no? O sea, quiere decir que la vibración está excesivamente alta, ¿no? Hay que hacer una revisión en este caso de qué es lo que está generando esta distorsión. Y por este lado, en el lado de descarga derecho, tengo un valor de 9.1, que es totalmente aceptable, ¿no? Entonces, hay que, en este caso, evaluar qué es lo que está sucediendo en mi estructura, porque hay esta pérdida de rigidez en esa zona, y no se recomienda que el equipo opere en esta condición. Con respecto a la tema de la comprobación de la altura, como les decía, no lo hacemos ya con el sensor, simplemente se hace una verificación, ya sea con un flex o con un vernier. Se toman las alturas en la parte media del paquete de resortes, en ambos lados de los AdPlay, de la zaranda, tanto en la zona de alimentación como en la descarga. Se introducen estos valores y automáticamente el screen check por las tolerancias me indica si los valores están dentro o fuera de las tolerancias, ¿no? Como decíamos, 3.2 máximo permitido de lado a lado. Y para el caso de temperaturas de excitadores, como les decía, esto es bastante relativo, hay que tener bastante cuidado porque va a depender mucho del fabricante, de las recomendaciones de mi fabricante, cuál es el valor máximo que me recomienda, pero de todas maneras, si se introducen estos valores de temperatura en el screen check, me va a dar de repente alguna referencia de que es un valor aceptable o no aceptable, pero es mejor tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. Bueno, y rápidamente quiero presentarles un caso de una modificación de velocidad que se realizó a una zaranda. Esto debido a que cuando la zaranda nueva fue instalada en el equipo, presentó distorsiones en los parámetros de operación. O sea, hicimos las pruebas de Bantes, hicimos las pruebas de pruebas dinámicas en vacío, y se encontró que los valores estaban, la mayoría de valores estaban por fuera de la tolerancia, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos es elevar el caso a nuestra gente de ingeniería para ver cuál sería la solución, porque lógicamente el equipo no puede operar en esas condiciones, ¿no? Sobre todo un equipo nuevo es bastante perjudicial, ¿no? Entonces, para este caso, la velocidad de operación del equipo era de 880 RPM. Con esta velocidad presentaba los parámetros fuera de tolerancia, y lo que en este caso se decidió es hacer una modificación en el tema de la velocidad, para lo cual se modificó la polea motriz. La polea motriz original era de 236 RPM, la conducida de 475, ¿no? Tal como llegó en el manual. La configuración de los insertos eran 3 insertos de plomo en la parte media, ¿sí? Tal como se muestra acá en la imagen y acá en el diagrama. ¿Y cuál fue la solución? Según la ingeniería, la evaluación, se determinó que la velocidad de operación correcta para esa zaranda es de 990 RPM. Entonces, lógicamente es una velocidad un poco alta, pero para eso es que se tuvo también que alterar la configuración de los insertos, ¿no? Para no modificar el tema de la aceleración y otros parámetros, ¿no? Entonces, la nueva polea motriz recomendada fue de 270 milímetros, y la configuración de los insertos en este caso fue de manera alternada, ¿no? Un inserto de plomo, un vacío, un espacio vacío, otro inserto de plomo en el medio, un espacio vacío y otro inserto de plomo, ¿no? Haciendo esa modificación, llevando al equipo a 990 RPM, ojo, pero no solamente cambiando la velocidad, sino la configuración de los insertos, de los contrapesos, se pudo conseguir que la zaranda ya trabaje en condiciones satisfactorias, ¿no? Acá vemos lo que es
los orbitales. En el caso de la alimentación, si se observa el lado derecho versus lado izquierdo, están dentro de la tolerancia, el ángulo, lado derecho versus izquierdo también, y en este caso, como era una zaranda banana, del tipo banana, presentaba un movimiento lineal, como se observa, la órbita lineal que se describe, también es bastante similar, no hay mayor distorsión. En el caso de los valores de la descarga, también se obtuvieron valores satisfactorios, tanto para stroke, ángulo y fuerza G. La fuerza G, se observan, no está demasiado alta, está en 5.2, en 5 G en promedio, ¿no? Y en el caso del desplazamiento de sat play o desplazamiento axial, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, también se encontraban dentro de las tolerancias, los valores en verde. Movimiento estructural también fue medido en el equipo, en los 4 puntos se encontraban también dentro de la tolerancia. Y finalmente vamos a hablar un poco de las rutinas de inspección. Son rutinas básicas que las debe conocer tanto el personal de operaciones como mantenimiento, y son bastante sencillas y todo el mundo lo conocemos. De todas maneras es un recordatorio para todos, ¿no? Antes de arrancar el equipo, ¿no? Debo hacer un chequeo estático. ¿Qué es lo que debo realizar, por ejemplo, en el accionamiento, ¿no? Debo verificar el motor, ¿no? ¿Cuál es el sentido de giro? Si es correcto. Los diámetros y el desgaste de los canales de las poleas, las protecciones y posibles interferencias, la tensión y el estado de las correas, el alineamiento de las poleas y la holgura del eje cardán. Para el caso de las mallas, hay que verificar que estas estén correctamente fijadas, que no tengan desgastes excesivos. En el caso de, antes de iniciar ya el arranque y alimentar carga al equipo, debo verificar en la estructura ruidos anormales, ¿no? Por ejemplo, pernos sueltos, ¿no? Ya estamos hablando con el equipo en vacío. Chequear la velocidad de operación final del equipo, ¿no? Que sea la correcta. Evaluar los gráficos de amplitud en todas las extremidades, ¿no? Si ustedes tienen un equipo de monitoreo en línea, se puede realizar esta verificación. Con respecto al accionamiento, hay que chequear la dirección de rotación del motor, chequear la temperatura de los descansos hasta su estabilización, chequear el amperaje del motor. Para el caso del mecanismo, hay que chequear la temperatura de las cajas vibratorias hasta su estabilización. Lógicamente, cuando arranque el equipo van a estar frías, hay que esperar algunas horas de operación para que alcance su temperatura normal, digamos, de operación. Hay que chequear que no haya fugas de aceite. Y cuando el equipo esté con carga, básicamente chequear la altura de la camada del material, del mineral, que sea uniforme y esté en todo lo ancho del equipo. Hay que chequear posibles puntos de fuga de material y su acumulación alrededor de los resortes. Y con respecto a solución de problemas, tenemos ahí algunas recomendaciones también generales. Por ejemplo, en el caso de que se presente sobrecalentamiento en los rodamientos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y las acciones correctivas que debo realizar, ¿no? Puede ser por exceso o falta de aceite en la caja del mecanismo vibratorio, puede deberse a fuga de aceite por la tapa superior o el laberinto, ¿no? Entre los flanges. Siempre chequear el tipo y la cantidad recomendada, ¿no? Del aceite lubricante, ¿no? En este caso nosotros recomendamos 6,5 litros. ¿Qué pasa si se ha producido falla en el rodamiento? ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Hay que esperar el enfriamiento e intente girarlo de forma manual. Realice constantemente un análisis de vibración. En caso de falla, cambie el rodamiento de forma inmediata. Para el caso de las correas, si hay fisura y desgaste, se recomienda cambiar todas las correas, todo el paquete de correas, no solamente una. Verificar el tema de la tensión. Si hay fallas en la alimentación, hay que verificar el tema de potencia del motor, que la especificación no sea la incorrecta, corrobore la tensión de la alimentación. En el caso de movimientos desiguales, recordando nuevamente el ángulo, la máxima desviación del ángulo entre el lado derecho y el lado izquierdo, nosotros recomendamos que sea 7 grados, ¿no? Y la máxima desviación de la amplitud entre el lado derecho versus el izquierdo, recomendamos que sea no mayor del 10%, ¿no?
Entonces, para el caso de que se tenga falta de rigidez o resonancia en la estructura del soporte, se recomienda revisar el dimensionamiento de la estructura con un ingeniero competente y con experiencia en el área. El nivel máximo de vibración es de 15 milímetros por segundo en la dirección triaxial. Como nosotros lo habíamos dicho, hasta 18 se puede aceptar, ¿no? Que el equipo esté montado fuera de nivel, hay que verificar si hay una compresión desigual en los resortes. La máxima desnivelación de entre los resortes de lado a lado es de 3.2, ¿no? Hay que verificar si hay una distribución irregular del material. Puede ser que el proyecto o el diseño del chute de alimentación no sea lo más apropiado. Revise el proyecto con un ingeniero que tenga experiencia en esta área. En este punto, me gustaría mencionarles, no sé si algunos tienen conocimiento, nosotros tenemos un área en Nexo que se encarga de todo lo que es el tema de diseños para los chutes de alimentación para los diferentes equipos. Y si en el caso ustedes presentan algún problema específicamente para su zaranda o de repente para alguna chancadora, nosotros también podemos ofrecerles un estudio, una evaluación y de repente alguna propuesta de mejora, ¿no? En el caso de las arandas, como decíamos, es bastante crítico que la alimentación sea de manera uniforme, que se distribuya a todo lo ancho del DEG, ¿no? Y en el caso de las arandas, perdón, de las chancadoras, ¿no? Sabemos que se debe lograr un trabajo con una operación a tasa llena, ¿no? 12 pulgadas por encima del feed play. Muchas veces esto no se consigue porque se tiene segregación, se tiene alimentación preferencial. Entonces, estos diseños o modificar un chute nos permite muchas veces conseguir estas condiciones ideales de operación que son beneficiosos para nuestros equipos, ¿no? Otros problemas que podemos presentar, por ejemplo, puntos de golpeo, ¿no? Hay que sacar todo el material acumulado alrededor del alnero, hay que alterar el proyecto de la instalación del equipo, chutes o tolvas, ¿no? Si vemos que hay interferencia, si chocan al momento de arrancar o de detenerse el equipo, ¿no? Por el tema de la amplitud que tiene la zaranda, ¿no? Cuando para o cuando arranca. Revise la distancia entre las estructuras estáticas, chutes y dinámicas, ¿no? Taponamiento de material en las mallas, utilizar sistemas de lavado, evaluando el volumen y la cantidad de agua, aplicar de las mallas más flexibles, ¿no? O autolimpiantes, ¿no? Lo que conversábamos también anteriormente, ¿no? Revisar la aplicación de las mallas, ¿no? La apretura, el ángulo de salida, el espesor. ¿Qué pasa si tenemos golpeteo entre las espiras de los resortes, ¿no? Hay que revisar la capacidad, pues de repente está por arriba de la nominal, excesiva altura de alimentación del material, ¿no? De repente hay mucho impacto, mucha energía desde el lado de la alimentación, material con tamaño arriba del permitido. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, cuando se presenta el tema de la rotura de los resortes, ¿no? Cuando hay sobrecarga en la cantidad de material en la alimentación, ¿no? Verifique y corrija si es necesario la capacidad, compare el tamaño del material alimentado versus el proyecto, verifique constantemente si existen bolas de molino sobre el equipo, ¿no? En el caso que se presente corrosión, verifique el estado de corrosión de los resortes. El resortes en mal estado generan fisuras, cambie los resortes con elevada corrosión. ¿Qué pasa cuando hay acumulación de material entre las espiras? El material entre las espiras disminuye el número de espiras activas, aumentando los niveles de tensión en los resortes. Limpie constantemente el material acumulado. Y cuando tenemos resortes desiguales o a distinto nivel, verifique si los resortes son originales, si la constante elástica debe ser igual, hay que verificar eso. Cantidades iguales entre el lado izquierdo y derecho, ¿no? Es un poco difícil que pase, pero de todas maneras las cantidades de los paquetes de los resortes deben ser los mismos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos pérdida de amplitud en la zaranda? ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Acumulación de material en la estructura vibrante, ¿no? Saque el material acumulado en la estructura del equipo, tome acciones para evitar obstrucciones de las mallas. En el caso de estiramiento de las correas, cambie las correas gastadas y cortadas verificando su correcta tensión. Para el caso de que tengamos problemas de fuga de aceite, puede deberse a tapones sueltos, hay que verificar y reapretar. En el caso de los rodamientos, verificar la ovalización de la caja vibradora, verificar la dimensión, cambie si es necesario. Para el caso de
respirador, se debe verificar el nivel de aceite, que la cantidad del aceite y el estado del respirador, que éste no se encuentre obstruido, eso es bastante importante. Para el caso de los sellos, verificar el estado del desgaste del retén y del o-ring, verificar el estado de los componentes que están en contacto con el labio del retén, y si tengo caja fisurada, en caso la caja presente esta condición, lógicamente hay que cambiarla, ¿no? Finalmente, no es una solución a un problema, digamos, de forma definitiva, pero se suelen presentar problemas en operación, ¿no? ¿Y qué problema normalmente tenemos? En la aparición de fisuras, ¿no? Y básicamente es mucho más críticas cuando la aparición de las fisuras se da en los play, ¿no? Entonces, en este caso, Mexo lo que recomienda es básicamente realizar una reparación, pero es paliativa, ¿no? Es una reparación momentánea con la finalidad de no interrumpir la operación hasta poder programar un cambio. En este caso, cambio de SatPlay en campo no es recomendable, ¿no? Por las dimensiones del equipo, es más recomendable el cambio de todo el cuerpo vibrante, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, si hay que realizar un proceso de reparación en campo, tienen que respetarse las especificaciones técnicas de cada fabricante, ¿no? Lo que yo les voy a mencionar a continuación es de forma general, es un procedimiento general, pero si en algún caso se presenta esto, deben coordinarlo con el fabricante y ver cuál es el procedimiento de reparación paliativa, digamos, aceptable, ¿no? En este caso nosotros recomendamos hacer un agujero de 1/4 de pulgada en el final de la fisura para evitar la propagación, ¿no? Hay que hacer este que se llama biselado, se recomienda hacer en X o en B, dependiendo del análisis o lo que nos indique nuestra ingeniería, ¿no? El tema del precalentamiento, ¿no? Es bastante importante. En este caso, por ejemplo, se recomienda precalentar hasta 150 grados, lógicamente antes de soldar. Para el tema de la soldadura, se recomienda utilizar el de electrodo AWS de 7018, ¿no? El supercito, la tensión de 20 a 30 voltios, una corriente de 140 a 195, la polaridad positiva. Lógicamente, son recomendaciones generales, hay que hacer el estudio específico de la reparación que se va a realizar en campo. Más que todo es un tema de recomendaciones generales, ¿no? En desbaste en X, saca la raíz de la soldadura y rellene nuevamente, ¿no? Y esmerile la soldadura. Es bastante importante que cuando yo hago las labores de soldadura, para evitar la generación de tensiones o acumulación de tensiones, debo esmerilar los cordones, debe quedar totalmente plano, como se observa acá, ¿no? Supongamos que estos son los SatPlay, y lo que se recomienda es con la finalidad de reforzar un poco esta reparación y que me pueda durar un poco más de tiempo, utilizar la adición de placas, ¿no? La placa, el espesor de la placa también debe ser calculado y recomendado por la ingeniería. Esta placa debe tener una geometría de preferencia trapezoidal, no se recomienda que tenga esquinas, ¿no? Que me puedan de repente concentrar esfuerzos, ¿no? De preferencia trapezoidal, y va a depender mucho el diseño de la posición donde están los pernos hat, ¿no? Porque normalmente yo tengo que fijar estas placas con pernos hat, entonces debo verificar en qué zonas tengo los pernos hat y que voy a utilizar para el tema de la reparación. Si yo adiciono una placa al lado derecho del SatPlay, lógicamente tengo que colocar como espejo la misma placa del mismo tamaño, de la misma forma, en el lado opuesto, ¿no? Del SatPlay, donde he realizado la reparación. Y el tema del peso es también bastante importante. Yo no puedo alterar demasiado el peso del equipo porque se comienzan a distorsionar todos los parámetros de operación. Entonces, si el cambio del peso es bastante considerable, va a ser bastante considerable, dependiendo también de la longitud de la fisura que tengo que reparar, es importante involucrar a la gente de ingeniería, ¿no? Para el tema del diseño y que podamos hacer una reparación exitosa y esta no se siga propagando y me permita de repente llegar a un mantenimiento y poder realizar el reemplazo, ¿no? Básicamente eso es lo que les quería presentar. No sé si tienen alguna consulta.
Hola Claudia, ¿me escucha? Sí se te escucha, Edwin. ¿Alguien tiene alguna consulta? Por favor, si pudieran levantar la mano por medio del chat. Sí, adelante Edgar. Buenas, ¿qué tal? Disculpa, ¿tal vez se podría pasar el PDF o no se puede? Sí, no hay problema. Claudia justo me va a apoyar a tomar cuáles son las personas que han participado para podérselos hacer llegar por correo. No habría problema. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ok, creo que no hay consultas. Bueno, de repente se ha entendido todo, en realidad no me han entendido nada, pero básicamente quisiera agradecerles por su participación. Yo formo parte del equipo de soporte técnico que ve el tema de chancadoras y zarandas. Nosotros no tenemos instaladas máquinas zarandas específicamente en la planta de Antapacay. Pero sí tenemos algunas propuestas. Nosotros tenemos también diseños de zarandas para molinos SAG, que son muy buenas. En algunos casos hemos trabajado con la ingeniería en proyectos en los cuales se han podido reemplazar zarandas en el caso hayan tenido algún problema. De todas formas, siempre para